Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una bonita semana. Me siento muy dichoso de poder estar aquí compartiendo esta reunión de oración junto a ustedes. Así que, siguiendo con la fe de que algún día podemos reencontrarnos, otro jueves aquí en el templo, orando por eso, para poder compartir nuevamente, poder abrazarnos, hablar cara a cara y seguir practicando esa coinonía que nos caracteriza como congregación. Y sin ir más lejos, antes de comenzar la reflexión y continuar con esta reunión, le invito a que inclinemos nuestro rostro y podamos orar a nuestro Señor que siempre nos oye. Padre, vamos delante de ti para agradecerte por este momento, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor, porque nos permites tener comunión sin importar la distancia, Padre Santo. Te damos gracias porque nos provee los medios también, Dios, para poder adorar tu nombre, Señor, poder aprender de ti, Señor, y poder juntos ser iglesia, Señor. En este momento, Dios, te ruego que tú sigas dirigiendo esta reunión, Señor, que seas tú quien hable, Padre Santo, que seas tú quien nos mueva a orar, Señor, que nos mueva a adorarte, y que día a día nos ayude a practicar la oración, Señor, como un hábito indispensable en nuestro diario vivir, Señor. Deja esta casa en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi redentor y roca de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir, mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad, mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad, Señor, mi redentor y roca. Quiero vivir mis días
días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Bueno, hermanos, hoy día tuve que preparar un tema del cual me siento feliz de poder compartírselo junto a ustedes. Es un tema que también hablamos en la reunión de jóvenes, por lo tanto, ojalá no se aburran, queridos jóvenes, con este tema, porque siento que es muy atingente poder compartirlos también con el resto de la congregación y de nuestros hermanos. Y es que también está súper ligado con el tema de lo que es la oración. Y más en estos momentos de incertidumbre que vamos a estar viviendo como humanidad, como mundo, como país también. Y el tema de hoy se llamaría una rebelión contra el status quo. Y esto lo he aprendido mucho también dentro del curso de misiones que hemos estado realizando con algunos hermanos de nuestra congregación. Pero antes de poder meternos en lleno en lo que es una rebelión contra el status quo, que sonaría como algo muy misterioso en estos momentos quizá, es atingente poder definir un concepto primero, que es el de que venga el reino del Señor acá en la tierra. Y cuando nos referimos a que venga el reino del Señor acá, el reino de los cielos acá en la tierra, nos referimos a la soberanía de nuestro Señor, a la soberanía que Él puede ejercer acá en la tierra. No meramente a un territorio delimitado, quizás con algún castillo por ahí, sino que nos referimos a la soberanía de nuestro Señor. Entonces, este reino vino acá a la tierra, y ese reino vino por medio de nuestro Señor Jesucristo, que si bien podemos revisarlo en Mateo 3, del 1 al 2, cuando Juan el Bautista comienza a preparar el camino para nuestro Mesías, diciendo que nos arrepintamos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, este reino comienza con la venida de nuestro Señor Jesucristo, y aquí también sale una pregunta que podemos hacernos, que es, si vino un reino de los cielos acá en la tierra, ¿aquí hay un reino o es tierra de nadie? Porque podemos pensar eso también. Y la verdad es que Cristo vino acá a hacerle la guerra a otro reino, que es el reino de Satanás. Porque como nos dice a lo largo de la Escritura, el príncipe de este mundo en el que vivimos es Satanás. Por lo tanto, cuando Cristo vino acá, vino a hacer actos de guerra. Entonces podemos también pensar de qué actos de guerra estamos hablando. Si cuando vino Cristo sanó enfermos, consoló al desválido, estuvo con la gente despreciable. Y precisamente esos son actos de guerra en este mundo, en un mundo caído, donde el pecado es quien gobierna, donde Satanás, que es el hacedor de mal, que le encanta ver la destrucción en el ser humano. Precisamente esos actos que hizo Jesucristo declaran una rebelión contra este reino caído. Entonces, ya viendo definido lo que es venga tu reino, el reino del Señor, y por medio de quién vino, podemos ver que este reino viene por medio de dos etapas, que es el reino, que es la primera venida de Cristo, que podemos verla como una venida encubierta, por así decirlo, porque vemos desde la perspectiva de los judíos que ellos esperaban un rey, un Mesías que viniese con espada, con un caballo, que viniera con una legión de hombres para poder destruir los enemigos del pueblo de Israel. Pero nos encontramos con que no es así, sino que vino un Mesías en su forma de siervo. Él vino y nació de la forma más humilde, en un pesebre, junto a animales. Fue hijo de un carpintero y él también aprendió la carpintería. Entonces vemos que el Mesías que vino acá a la tierra vino de una forma totalmente opuesta a la que estaba pensando el pueblo de Israel. Vino en su forma de siervo, vino a servir al desválido, a estar con la gente menospreciada, como ya lo hablábamos. Entonces podemos ver que por medio de esa obra, de esa servidumbre que hizo Jesucristo aquí en la tierra, fue atacando el reino de Satanás que estaba instaurado aquí en la tierra. Vino a romper ese poder que estaba teniendo Satanás acá. Y después viene la otra etapa, que sería ya la segunda venida de Cristo, que cuando ya venga como un rey a destruir el reino de Satanás de una vez y para siempre. Y viendo todo esto,
podemos ver que esto no está excepto de consecuencias, sino que las hay y la podemos ver incluso. Una de las consecuencias que podemos ver de que venga el reino acá en la tierra es que se está librando constantemente una guerra entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Nosotros estamos inmersos en una batalla espiritual, como nos recalca muchas veces la Escritura, y quisiera citar específicamente Efesios 6:12, que por el Espíritu Santo por medio de Pablo nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces el Señor nos advierte que estamos lidiando una batalla espiritual, y cuando lidiamos una batalla espiritual no hay pausa, no hay descansos ni nada, sino que estamos envueltos en este reino luchando en nombre de nuestro Señor. Y la otra consecuencia que trae esta venida del reino por medio de Jesucristo es la derrota definitiva de Satanás. Si bien estamos entre las dos venidas, estamos entre la primera y la segunda, hay una guerra en medio de esto. Sin embargo, esta batalla ya fue declarada como victorioso Señor Jesucristo. El momento en que Cristo puso el pie aquí en la tierra, murió y resucitó, el destino de Satanás ya está sellado. Él ya perdió la batalla. Él está ya desesperado, como león rugiendo, buscando a quien devorar. Y cuando estudiábamos la lección de misiones del curso, ponía estos hitos como aterrizándolo un poco más a nuestro idioma, a nuestra forma de ver, con conceptos bélicos. Y uno de ellos es el día D, que el día D consiste en nombrar una operación que es decisiva para la victoria del que la ejecuta. Y nos ponía el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Cuando nos habla del desembarco en Normandía, si bien quedaba mucha batalla por delante para poder terminar la guerra, el destino de esa guerra ya se selló cuando los aliados pudieron desembarcar en Normandía, y ahí ya se selló el destino del eje que iba a ser derrotado. Y después nos pone la segunda vez la venida de Cristo como el día de victoria en Europa. Cuando Cristo venga acá a la tierra, nuevamente, el destino de Satanás ya está sellado, la guerra ya terminó, Satanás ya va a ser arrojado al Averno, y vamos a poder estar con nuestro Señor frente a frente, libre de pecado, libre de muerte, libre de este reinado que Satanás ha puesto aquí en la tierra de forma ilegítima. Entonces, vemos sus venidas, que tenemos que la primera venida vino a romper el poder de Satanás acá en la tierra por medio de Jesucristo. Luego vemos que estamos entre las venidas, que ya está el Señor Jesucristo deshaciendo las obras de Satanás por medio de expandir su reino a través de nosotros que somos sus hijos, y qué tremenda bendición poder realizar eso. Y vemos que ya está la segunda venida, que ya va a destruir el reino de Satanás para siempre. Y terminando ya este punto de venga tu reino, quizás se están preguntando qué tendría que ver todo esto con la oración. Y precisamente el punto de unión es que la oración también busca la destrucción del mal. La misma forma que Dios busca destruir a Satanás de este mundo, poder instaurar su voluntad y que pueda recibir la adoración completa hacia nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios, nuestra oración también va a ir a apuntar a esa dirección. Y aquí es cuando llegamos al tema de hoy, que sería rebelión contra el statu quo. Y antes de ir a ahondar más en eso, ¿qué es el statu quo? Que es una palabra rara que quizás no estamos habituados a usarla. Y precisamente no es algo complejo, sino que se refiere al estado de las cosas en un determinado momento. Por ejemplo, quizás alguno de ustedes está con un tecito viendo la reunión, y el status quo de ese tecito es que está líquido, quizás está caliente, quizás está más tibio, pero es su condición en un determinado momento. Y bajo esa lógica podemos examinar el status quo que tiene el mundo actualmente, que podemos ver que es un mundo lleno de pecado y de decaimiento. Vemos cómo Satanás hace de las suyas, destruyendo países, destruyendo familias, y entre muchas cosas más.
Y sin ir más lejos, la Escritura también nos entrega una perspectiva de las cosas que salen de este mundo, de ver cómo es la condición en la que se encuentra. Y aquí citar 1 de Juan 2:16, que llegando allá, primera de Juan, lo siento, 1 de Juan 2:16. Que nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Del mundo provienen todas estas cosas malas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y entonces vamos viendo cómo el Señor nos va mostrando el panorama de lo que está viviendo el mundo actualmente. Y sería bueno entregar una definición de oración que serían expresiones que declaran lo opuesto del mal. Nosotros cuando oramos estamos declarando lo contrario a lo que Satanás quiere. Nosotros no queremos que hayan hambrunas, sino queremos que gente que haya saciada de hambre, que esté bien nutrida. No queremos enfermedades, sino que pedimos que por favor se vayan las enfermedades, que se vayan las injusticias. Y esas son cosas que Satanás quiere que prevalezcan acá en la tierra. Él quiere ver destrucción aquí. Entonces, nuestra oración siempre va a expresar lo opuesto a lo que es el mal. Entonces, por deducción, podríamos decir que nuestra oración es una rebelión contra el status quo de este mundo, una rebelión. Vamos contra la corriente, porque este mundo, como veíamos, no sale nada bueno, sale pecado y decaimiento. Entonces nuestra oración siempre va a ir enfocada contra las agendas que vayan en contra de nuestro Señor, en contra de los esquemas políticos, en contra de las opiniones que sean contrarias de nuestro Señor. Y en el fondo cuando oramos, buscamos la voluntad de Dios aquí en la tierra y por sobre la nuestra. Y uno de los claros ejemplos es ver a nuestro Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, cómo oraba. Y yendo un poco más adelante, vemos en Mateos 26:39, que nos dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces vemos que el Señor Jesucristo anteponía la voluntad del Señor acá en la tierra por sobre la suya. Y esta es una oración muy bonita que quizás muchos de nosotros hemos repetido, que el Señor haga su voluntad por sobre la nuestra, pero que también es bueno hacer una observación de cómo podemos tergiversar esas oraciones, porque muchas veces la utilizamos pero con un enfoque errado. Y para profundizar un poco en esos enfoques, vemos un pensamiento de resignación cuando oramos. Quizás muchas veces nos sentimos resignados y decimos esas palabras a nuestro Señor, que se haga su voluntad, pensando que nada de lo que está pasando va a cambiar porque el Señor lo permitió así. Y eso de verdad que no concuerda. El Señor no quiere que haya maldad acá en la tierra, sino que quiere que su reino se expanda. Y cuando su reino se expanda, solamente ocurren cosas buenas. Trae mucha bendición cuando el reino de Dios se expande, y lo hemos visto a lo largo de la historia, con los reformadores, con las misiones modernas, y ver cómo el Evangelio se ha expandido técnicamente ya por todo el mundo. Y hacer énfasis en que un pensamiento de resignación al orar es lo más destructivo que puede hacerle a la oración petitoria. Y el Señor Jesucristo nos exhorta a algo en Lucas 18, del 1 al 8. Es una parábola muy bonita y se la leeré aquí. Lucas 18, del 1 al 8. Yo tengo aquí como título Parábola de la viuda y el juez injusto. Y nos dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar, siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre.
había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y aquí ya nos viene a confrontar el Señor. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? El Señor aquí nos confronta con unas preguntas que ya sabemos su respuesta. El Señor siempre va a escucharnos. Él no hace oídos sordos a nuestras oraciones. Y es más, Jesucristo nos incita a ser perseverantes en nuestra oración, a clamar día y noche. Y aquí viene otra confrontación más para que nosotros mismos nos examinemos. Y nos dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Estamos orando con fe, hermanos? Cuando decimos que se haga su voluntad y no la mía, lo estamos haciendo con una fe genuina, con una fe en que las cosas pueden cambiar y deben cambiar, o simplemente lo repetimos para poder quizás quitarnos un peso de encima, poder relajarnos un poco y despreocuparnos de lo que está pasando afuera. Entonces, tampoco estamos diciendo que con la oración petitoria nosotros vamos a alterar la voluntad del Señor, nosotros no vamos a doblar su brazo, sino que cuando oramos, su voluntad tiene que ser en nosotros. Nosotros tenemos que orar de acuerdo a su voluntad. Y, por ejemplo, en Santiago del 4:3 nos dice, pedís y no recibís porque pedís más, para gastar en vuestros deleites. Entonces aquí Santiago de forma implícita nos exhorta a pedir de forma correcta. ¿Y cuál es esa forma correcta de pedir? Es siguiendo la voluntad de nuestro Señor. Nosotros no vamos a pedir, si el Señor no nos responde es porque vamos a estar pidiendo para nuestros deleites. Siento que nosotros tenemos que orar para que se expanda su reino, para que se haga justicia, para que el Espíritu Santo se haga manifiesto en toda la tierra. El Señor quiere que participemos de su voluntad. Él nos hace una invitación a poder ser parte de este plan precioso que Él tiene de poder llevar redención y expandir el reino. Y llegando al segundo punto de cómo podemos tergiversar el que se haga su voluntad y no la nuestra, es que también ponemos al Señor como autor del mal. Cuando oramos sin confianza en que las cosas van a cambiar, en que vemos cómo el justo es oprimido por la gente mala, y simplemente oramos con esa resignación, oramos con que el Señor lo permitió así, entonces no va a cambiar, lo estamos poniendo como un autor pasivo del mal. Y la Biblia claramente nos dice que el Señor no es autor del mal, es todo lo contrario. Y hay un versículo muy hermoso de cómo nos describe muchos de los tributos del Señor, y que está en Deuteronomio 32:4. Y se los leeré. Él es roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Entonces vemos en Deuteronomio 32:4 un versículo corto en el que nos expone unos atributos inmensos de nuestro Señor. Y en ninguno de ellos se encuentra maldad. Solamente vemos santidad, que es justo, que es recto, que es bueno, que no hay iniquidad en ninguno de sus actos. Entonces, al momento de orar y de poder pensar en esas palabras de Jesús, en que se haga su voluntad y no la nuestra, realmente sea buscando la voluntad del Señor, que es buena y perfecta. Y en que las cosas en este mundo tienen que ser distintas, que tienen que cambiar. El Evangelio tiene que ser extendido por todo el mundo. Y también no podemos ir más lejos sin analizar a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro ejemplo. Somos cristianos y tenemos que imitarle a Él. Y vemos cómo el Señor se ha revelado por medio de la oración contra el status quo de este mundo. Vemos que Jesús oró antes de tomar decisiones importantes, como por ejemplo fue cuando escogió a sus discípulos. Eso lo podemos ver en Lucas 6:12. También vemos cómo Jesús oró durante pruebas y tentaciones.
Podemos ir a Mateo 26, 36. Mateo 26, 36. Y nos dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí estaba el Señor en la situación más difícil para Él. Previamente ya ser crucificado y a ser separado del Padre. En ese momento se angustió, pero no se apartó del Señor, no se apartó de su voluntad, sino que se sometió a Él y la abrazó. Ese mismo ejemplo tenemos que tomar en nuestras vidas, en nuestras oraciones. Cuando estemos angustiados, cuando estemos pasando por tribulaciones, acerquémonos al Señor y oremos por ello. Oremos para que podamos abrazar la voluntad del Señor sin importar en las circunstancias en las que nos encontremos, sea una de angustia, una de gozo, de pérdida, que siempre nuestro corazón permanezca fiel a la voluntad de nuestro Señor. Siempre. Entonces, después de ver todos estos ejemplos de cómo el Señor oraba, y estos son unos cuantos de muchos más que hay en la Escritura, podemos hacernos pensar que si Jesús oró siendo Dios, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? Nosotros que somos débiles, que somos distraídos, que nos agotamos fácilmente, que tan fácil es tropezarnos, quizás con la misma roca que veníamos luchando hace tiempo. ¿Cuánto más tenemos que orar nosotros, que somos seres imperfectos? Y bueno, por último, que no tenemos que olvidar que Dios está en constante lucha contra el mal. Él está acá expandiendo su reino y hacer retroceder las obras de Satanás, deshacerlas, poder traer salvación y redención, traer gozo a este mundo caído, a la gente que lo necesita. Por ende, tenemos que orar por la destrucción del mal también. Tenemos que tenerlo presente en que estamos en una lucha espiritual. Tenemos que orar por todo ámbito en que vemos que hay tinieblas. Tenemos que orar en las políticas, tenemos que orar por nuestro país, tenemos que orar por los países del resto del mundo, por los líderes que se levantan. Y también tenemos que orar para que los planes malévolos que puedan tener los líderes de este mundo puedan ser parados por el Señor, los pueda interrumpir, pueda hacer que no den frutos. Si nosotros tenemos que orar para que las cosas cambien, hermanos. Y las cosas tienen que cambiar aquí en el mundo y por eso vino el Señor Jesucristo, para extender su reino acá. Tenemos que orar también para la destrucción de la gente mala. Y ojo, que no me refiero a orar para destruirlos explícitamente, como que mueran, sino me refiero a que pueda el Señor quebrantar sus corazones, los pueda quebrantar su espíritu, que ellos puedan enternecer su corazón para escuchar al Señor. Que todas las personas ojalá pudieran hacer su corazón más tierno y pudieran escuchar la voz del Señor. Que la gente que es tan adicta al poder, al dinero, pudieran ver que el Señor es el único que puede llenar cada uno de sus vacíos, que es el único que puede darle sentido a su vida. Tenemos que orar por ellos también. Tenemos que orar para que el Señor los pueda alcanzar. Y dicho eso, hermanos, esa es la reflexión que les tenía para hoy, exhortarles a orar también, orar por el mundo, orar para que la maldad retroceda, para que el reino de Dios avance, orar para que podamos ser fieles a su voluntad y a mantenernos siempre firmes, sin importar las circunstancias que nos encontremos. Y quizás no entendamos por qué estamos pasando tal circunstancia, permanecer firme y aferrado al Señor, de que podemos hallar gozo y refugio en Él, sin importar lo que pueda pasar. Eso, hermanos. Y ahora, hermanos, los invito a inclinar su rostro, a estar con sus familias y
poder orar y poner en práctica lo que el Señor nos ha revelado también hoy día.
Bueno, hermanos, espero que hayan disfrutado este momento de comunión a distancia y también con sus familias. Y despidiéndome y esperando que estén bien, les invito a que podamos alabar al Señor. Bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y quien te corona de misericordia. Bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y quien te corona de misericordia. Bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ningún